En este análisis detallado, elaborado como si un pensador renacentista diseccionara la naturaleza humana, se expone cómo la mayoría de las personas pasa la vida entera en un estado de vigilancia constante hacia el dinero, como si este fuera un amuleto frágil que precisara defensa perpetua y cuya falta significara asfixia inminente. Y sin embargo, es precisamente en los periodos de escasez cuando la existencia revela sus mecanismos más profundos, cuando el silencio externo empuja al individuo a confrontar sus ilusiones internas, desnudándolo de narrativas sobre estatus, valor personal y supuesta seguranca. Es en ese borde guace vertiginoso donde surge la posibilidad de un poder real, un poder que no nace de acumular, sino de comprender. Y antes de avanzar, que cada espectador recuerde apoyar este estudio dejando su me gusta, comentando, compartiendo el video y suscribiéndose para fortalecer este espacio de reflexión crítica. Desde esta perspectiva, la falta de dinero deja de ser una tragedia y se transforma en un espejo implacable que revela lo que ha estado escondido bajo las camadas de hábitos y máscaras. Quien experimenta ese vacío material se ve obligado a mirar más allá de las apariencias, comprendiendo que la danza constante de poseer y perder nunca trató de cifras, sino de energía, confianza y relación con el flujo vital. Es en el instante en que el sujeto deja de aferrarse, de implorar y de actuar desde la carencia cuando esa corriente comienza a retornar, como si aguardara un gesto de entrega interior para reactivarse. Y mientras este recorrido se profundiza, el espectador debe recordar que apoyar con un me gusta, un comentario, un compartir y una suscripción permite que este análisis continúe expandiéndose. Quien alguna vez tocó el fondo económico muchas veces describe esa etapa no como ruina, sino como desnudez, la sensación de estar expuesto como alguien que atraviesa la lluvia sin cobijo, desconfortable pero renovador. En ese estado, no hay objetos materiales que sirvan de disfraz, y la persona fica sola frente a sus pensamientos más arraigados, escuchando una voz interna que repite, no puedo, no es suficiente, necesito algo antes de avanzar. Y sin embargo, esas frases no son verdades, sino cadenas. Cada vez que alguien afirma no tengo, envía una orden silenciosa para que la vida mantenga alejada cualquier posibilidad de abundancia. Por eso, mientras se explora este mecanismo, se invita a quienes escuchan a apoyar con un me gusta, comentar sus percepciones, compartir este contenido con otros buscadores y suscribirse para seguir este estudio. La existencia no responde a la necesidad desesperada, sino al estado interno de totalidad. Ella no refleja el deseo, sino el ser. Por eso, cuando se aconseja actuar incluso en la escasez, no se propone optimismo ciego, sino un realineamiento sutil del interior, dejar de esperar condiciones perfectas, abandonar el hábito de aplazar decisiones hasta sentirse seguro, comprender que todo movimiento externo comienza después del primer paso interno. Es como si el universo aguardara un gesto mínimo, preguntando silenciosamente si hay determinación auténtica. Cuando alguien avanza aún sin recursos, ese movimiento encuentra eco y la realidad se reorganiza para acompañarlo. Y a cada espectador se le recuerda dejar su me gusta, comentar, compartir y suscribirse, para expandir este análisis colectivo. Este proceso no es una recompensa por la valentía, sino el simple reflejo de una ley profunda. La vida solo puede devolver lo que coincide con la vibración interna. Por eso la falta de dinero no debe interpretarse como castigo, sino como retroalimentación que indica en qué punto se ha servido al miedo en lugar de al flujo natural. Quien observa la naturaleza descubre que nada allí se retiene. Los árboles no guardan oxígeno, los ríos no exigen pago, el sol no factura la luz que entrega. Todo da sin miedo, porque dar y recibir conforman un único gesto visto desde ángulos distintos. La acumulación rígida bloquea más que protege,
igual que un puño cerrado bajo una cascada no consigue retener una sola gota. Abrir la mano, incluso o especialmente bajo el temor, restituye el movimiento. Y mientras este razonamiento continúa, el espectador puede fortalecer el canal dejando su me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndose. El ejercicio, cuando no hay dinero, es adoptar la postura interior de quien ya posee lo esencial, no desde la soberbia ni desde la negación, sino desde una certeza silenciosa que modifica el modo de caminar, de hablar y de entregar incluso lo más pequeño. Un gesto amable, un instante de atención, un elogio genuino, esas pequeñas expresiones, ofrecidas como si se tuviera abundancia interna, comienzan a reorganizar la respuesta del entorno. Porque la vida reacciona a la vibración, no a la circunstancia. Las oportunidades emergen no por suerte, sino por alineación. Incluso la seguridad financiera deja de ser causa para convertirse en consecuencia. Nace cuando la persona no depende de nada externo para sentirse completa. Y como parte de esta reflexión, se invita al público a dejar un me gusta, comentar su experiencia, compartir este estudio y suscribirse para seguir explorando estas ideas. Finalmente, este análisis muestra que la ilusión de la pobreza solo existe en la dimensión del tiempo. Cuando la mente deja de proyectar miedo hacia el futuro y retorna por completo al presente, se deshace la distancia entre lo deseado y lo vivido. Se produce un cambio sutil, del querer al saber. Y ese saber no es una afirmación verbal, sino un estado interno que reordena todo alrededor. En ese punto, la abundancia deja de ser una meta y se vuelve un reflejo. Por ello, para que este contenido continúe expandiéndose, se solicita a cada espectador apoyar con un me gusta, dejar un comentario, compartir el video y suscribirse, fortaleciendo así esta comunidad que estudia, desde una mirada analítica y estratégica, los movimientos invisibles que gobiernan la vida humana. En un análisis profundamente inspirado en la mirada estratégica que Maquiavelo aplicó a la naturaleza humana, explicaría que cuando una persona declara internamente, quiero dinero, en realidad está proclamando, sin darse cuenta, que vive separada de aquello que desea. Para él, este simple pensamiento se convierte en un decreto tácito que refuerza la distancia misma entre el individuo y la prosperidad que busca. Así, en este estudio detallado, observaría que el poder no nace del deseo, sino de la convicción. Y es por eso que, cuando alguien siente una gratitud genuina por la riqueza incluso antes de verla manifestada, disuelve el abismo psicológico que lo separaba de su propia abundancia. Este sentimiento, cultivado en el silencio de la mente, reordena la vibración interna, y Maquiavelo diría que el universo, como un perfecto espejo político, simplemente replica la postura interior de quien lo contempla. Por lo tanto, la gratitud, especialmente en tiempos de escasez, se convierte en una herramienta de poder, un gesto de soberanía emocional que redefine el propio destino. Afirmaría que es en este punto cuando el individuo comienza a gobernarse a sí mismo y, en consecuencia, todo a su alrededor responde. Y antes de continuar, invitaría al público a dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse, recordando que solo quienes participan activamente transforman el curso de su propio destino. Maquiavelo explicaría que la gratitud, lejos de ser una reacción, es una construcción estratégica, una verdadera declaración de dominio interior. Cuando alguien agradece lo que aún no posee, deja de ser súbdito de las circunstancias y se convierte en soberano de ellas. Observaría que todo inventor, artista o gobernante visionario siempre daba gracias primero a lo invisible antes de convertirlo en realidad tangible, porque comprendían que el mundo se rinde ante la convicción, nunca ante la escasez. Así, en la interpretación maquiavela de este fenómeno, el individuo que experimenta un periodo de escasez no es castigado,
sino invitado a ejercer la fe como principio de poder. Consideraría este momento no como debilidad, sino como terreno fértil para consolidar la disciplina emocional, una fortaleza interior que ningún enemigo externo podría derribar. Y, analizando este proceso, recalcaría al público la importancia de apoyar el canal, comentar sus percepciones, compartir el contenido y suscribirse, porque el conocimiento es poder, pero el poder compartido se vuelve aún mayor. A partir de entonces, Maquiavelo analizaría el silencioso ritual de dar gracias cada mañana como una maniobra estratégica, casi militar, para reorientar la propia energía antes de que el mundo intente imponer su narrativa. Consideraría el acto de despertar y declarar gratitud por la abundancia, incluso en momentos de absoluta carencia, como un gesto de autoridad psicológica, porque cada vez que alguien repite estas palabras, reeduca el cuerpo y entrena la mente para abandonar la histeria de la escasez y entrar en el firme ritmo de la confianza. Él enfatizaría que cuando una persona deja de expresar desesperación, sus gestos se vuelven más ligeros, sus decisiones más precisas y lo que antes era invisible se torna perceptible. Para Maquiavelo, esto no es magia, es una estrategia emocional aplicada con constancia. Y al comprender este mecanismo, insistiría en que el público interactúe, comente, comparta y se suscriba, porque las ideas transformadoras necesitan circular para cumplir su función en el mundo. Luego, profundizaría en su análisis, explicando que el acto de fingir abundancia no es engañar, sino construir conscientemente la realidad. Maquiavelo diría que todo poder nace del gesto inicial, del primer movimiento, de quien se atreve a actuar antes de tener la prueba, porque entiende que la prueba llega después de la decisión. Así, para él, fingir la posibilidad es más noble y eficaz que aceptar la limitación como una condena. Quien actúa como elegido por la vida misma comienza a construir, ladrillo a ladrillo, la fortaleza de su propia prosperidad. Observaría que todos fingimos a diario, fingimos identidad, fingimos límites, incluso fingimos valentía, y que la diferencia esencial radica en fingir algo que eleva, y no algo que aprisiona. Por lo tanto, animo a la audiencia a interactuar con el video dándole me gusta, comentando, compartiéndolo y suscribiéndose, ya que cada gesto fortalece la comunidad y amplía el alcance de este conocimiento. A continuación, Maquiavelo analizaría que cuando alguien vive sin dinero, se enfrenta a una oportunidad excepcional, la de fortalecer su fe sin red de seguridad. Explicaría que este es el momento más puro para la autoobservación, porque no hay escudos, ni distracciones, ni ilusiones materiales. La persona está desnuda ante su propia mente. Y, en este estado, cualquier acto de generosidad se convierte en un golpe directo contra la ilusión de la carencia. Él enfatizaría que nadie puede dar lo que realmente no tiene, y que el simple acto de ofrecer una sonrisa, un poco de tiempo, una palabra de aliento o un mínimo gesto de ayuda confirma al subconsciente que la abundancia circula internamente. Esto reorganiza el flujo de la vida a su alrededor. Afirmaría que cuando alguien da con generosidad, entra en el mismo ritmo que mueve ríos, estrellas y vientos. Y concluiría pidiendo a la audiencia que le diera a me gusta, comentara, compartiera y se suscribiera, porque este es el tipo de conocimiento que debe cultivarse como un arte preciado. Él enfatizaría que nadie puede dar lo que realmente no tiene, y que el simple acto de ofrecer una sonrisa, un poco de tiempo, una palabra de aliento o un mínimo gesto de ayuda confirma al subconsciente que la abundancia circula internamente. Esto reorganiza el flujo de la vida a su alrededor. Afirmaría que cuando alguien da con generosidad, entra en el mismo ritmo que mueve ríos, estrellas y vientos. Y concluiría pidiendo a la audiencia que le diera a me gusta, comentara, compartiera y se suscribiera, porque este es el tipo de conocimiento que debe cultivarse como un arte preciado.
Finalmente, Maquiavelo compararía el flujo de la abundancia con el simple acto de respirar. Describiría la inhalación como el acto de recibir el mundo y la exhalación como el acto de devolverlo. Diría que nadie paga por recibir aire ni exige nada para devolverlo. Este ciclo ocurre porque es natural, y la prosperidad sigue la misma lógica. Cuando alguien intenta contener la respiración, sufre. Cuando alguien intenta retener la energía, ésta se estanca. Por lo tanto, concluiría que vivir en abundancia significa permitir que la energía circule, dar y recibir sin temor, confiando en el ritmo natural de la vida. Y antes de concluir este minucioso análisis, invito nuevamente a la audiencia a dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse, porque solo una comunidad fuerte y comprometida mantiene vivo el flujo de ideas que pueden transformar destinos enteros. En esta extensa reflexión, presentada como si un discípulo de Maquiavelo analizara los mecanismos invisibles del poder financiero, describe cómo el dinero, a pesar de parecer una mera herramienta práctica, funciona como un aliento vital que fluye por las manos humanas según el estado interior de cada individuo. Así, cuando alguien intenta acumularlo por miedo, ansiedad u obsesión, interrumpe el flujo natural de esta energía, del mismo modo que una presa mal construida asfixia el río que intenta cruzarla. Observa que quienes carecen de recursos tienden a replegarse, creyendo que la retracción es protección, cuando, en realidad, la expansión interior es lo que vuelve a abrir las compuertas de la abundancia. Al invitar al espectador a observar su entorno y comprender que todo comenzó con un pensamiento, cada invento, cada fortaleza, cada fortuna, demuestra que la verdadera riqueza nace de una imaginación disciplinada, y que el dinero es simplemente su reflejo tardío. Antes de continuar, pide a todos que den a me gusta, comenten, compartan y se suscriban, pues este conocimiento debe llegar a muchas más personas que desconocen el funcionamiento estratégico de la mente humana. Profundizando en este estudio, explica que la búsqueda desesperada de dinero provoca que se escape aún más rápidamente, como agua que se escurre entre los dedos de una mano temblorosa que intenta aferrarse a él con fuerza. La mente presa del pánico desea predecir, controlar y garantizar resultados, pero la vida no florece bajo la amenaza, se abre ante la presencia de la confianza. Así, cuando la persona se relaja, incluso en el peor momento de su situación financiera, ocurre un fenómeno silencioso. La energía previamente contraída por el miedo se libera, comienza a circular de nuevo y trae consigo nuevas oportunidades. Lo compara con sintonizar una radio. Alguien tenso vibra en la frecuencia equivocada y solo capta ruido, pero cuando la tensión se disuelve, la música del universo vuelve a ser audible. La marea baja, según él, nunca es una ausencia real, sino una inspiración del universo que se prepara para exhalar nueva abundancia. Por lo tanto, anima a los espectadores a seguir dando me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndose, porque cada gesto fortalece la comunidad que comprende esta profunda lógica. En este tercer movimiento del análisis, revela que la verdadera entrega no consiste en rendirse, sino en renunciar a la ilusión del control absoluto. Quienes intentan regular el cómo y el cuándo de las bendiciones bloquean precisamente aquello que desean recibir. Enseña que, al aceptar la incertidumbre con serenidad, uno se aleja de la vibración de la escasez y regresa al estado interior que permite que la abundancia encuentre su camino. El dinero, afirma, no es un amo, sino un mensajero, viene a enseñar ritmo, confianza y equilibrio. Cuando se da con alegría, incluso en pequeñas cantidades, se envía una poderosa orden al subconsciente, soy abundante, y el subconsciente reorganiza rápidamente la realidad externa para confirmar esta nueva identidad. Explica que el universo entero es un constante flujo y reflujo.
olas que suben y bajan, ciclos que se expanden y se contraen, y que ningún marinero sensato desea solo mareas altas. Así, al reconocer la naturaleza sagrada de la materia, guía al espectador hacia la percepción de que el dinero también es espiritual cuando se mira desde la perspectiva correcta. Y recalca, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete, porque esta comprensión transforma vidas. Finalmente, concluye que la técnica funciona rápidamente no porque manipule la realidad, sino porque elimina la resistencia que la distorsiona. Cuando alguien deja de declarar, necesito, y empieza a declarar, tengo, abandona la vibración de la ausencia y entra en la vibración de la posesión interior, que precede a todas las manifestaciones externas. Observa que cada persona es a la vez el pintor y el lienzo de su propia existencia, y que cada emoción es una pincelada que construye el mundo que la rodea. La aceleración del proceso no proviene de la angustia, sino de una entrega confiada al ritmo universal. Y solo cuando el individuo se vuelve hacia su interior, se expande y abandona el miedo, la marea regresa con renovada fuerza. Así, concluye este estudio maquiavélico sobre los mecanismos invisibles de la abundancia, recordándonos que la circulación es la ley suprema, todo lo que fluye vive, todo lo que se estanca muere. E invita, de forma estratégica y enfática, a todos a dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse para que esta comprensión llegue a aún más mentes dispuestas a despertar. El pensador observaba que, para quien comprende las dinámicas ocultas del poder, la inseguridad nunca es un detal pequeño, sino un gesto energético que revela la postura interior de quien la proyecta. En la lógica implacable del universo, una lógica que Maquiavelo habría descrito como el espejo más fiel de la mente humana, toda emoción se convierte en un mensaje silencioso que regresa al individuo amplificado. Así, cuando alguien demuestra miedo, carencia o duda, no hace más que ordenar al mundo que continúe reproduciendo esas mismas condiciones. A realidade, como un espejo perfectamente pulido, no responde a súplicas, sino a estados internos. Si uno se coloca frente a ese espejo y exige, dame algo bueno, el reflejo responde con la misma demanda, porque el espejo no concede, solo imita. Cuando uno frunce el ceño, el reflejo frunce el ceño. Cuando sonríe, el reflejo sonríe. Y este principio, tan simple a primera vista, es en realidad una de las claves más profundas para comprender la arquitectura del poder personal. Desde esta perspectiva, el estratega sabía que el verdadero truco consistía en actuar desde el estado que se desea ver reflejado, no desde el estado que se está experimentando momentáneamente. Quien quiere abundancia debe, antes de poseerla externamente, cultivarla internamente, emocionalmente, mentalmente y energéticamente. Los bolsillos pueden estar vacíos, pero el espíritu no tiene por qué estarlo. Se puede caminar con dignidad incluso en días de escasez, se puede hablar con firmeza incluso cuando el mundo parece estrecho, se puede soñar con grandeza incluso cuando el entorno exige resignación. Esa es la auténtica riqueza, la riqueza que precede al dinero y lo convoca. Y cuando un individuo la encarna, la vida, obediente a las leyes invisibles del reflejo, termina igualándose a ese estado interior, pues la conciencia es siempre la arquitecta de la forma. Muchos preguntan, con ansiedad disfrazada de racionalidad, ¿cómo es posible sentirse abundante cuando el alquiler vence o la comida escasea? Pero la respuesta, en un estudio maquiavélico de la mente, es sencilla. No se trata de negar la realidad, sino de ver a través de ella. Se puede reconocer un desafío sin convertirse en él. Se puede mirar una factura y decir, esto es lo que aparece ahora, pero no es lo que soy. Porque nadie es su cuenta bancaria, ni sus posesiones, ni sus circunstancias pasajeras. El individuo es la conciencia que observa todo eso. Y la conciencia,
cuando recuerda su naturaleza, recupera su poder. Del mismo modo que el cielo no teme a las nubes que lo atraviesan, la mente que se reconoce vastedad no se contrae por los fenómenos que la visitan. Y cuando esa comprensión se vuelve profunda, la vida se transforma. Las oportunidades empiezan a aparecer sin esfuerzo aparente, las personas adecuadas se presentan en el momento exacto, un nuevo trabajo surge, un pago inesperado llega. Nada de eso ocurre por magia superficial, sino por alineación interior. El universo no retiene nada de nadie, es el miedo quien bloquea la receptividad. Y así, la técnica verdadera, aquella que funciona más rápido que cualquier ritual o mantra, no es un conjunto de pasos, sino una mudanza de conciencia. Cuando no hay dinero, la mente tiende a contraerse, pero la maestría exige expandirse. En vez de preguntar, ¿por qué yo?, el estratega pregunta, ¿qué quiere mostrarme la vida? Entonces se actúa con generosidad, rompiendo el patrón de la escasez. Aunque solo haya una moneda, ésta se sostiene con gratitud, como si fuera un tesoro. Porque la gratitud multiplica todo lo que toca, y el dinero, como energía en movimiento, ama la circulación, detesta el miedo y florece bajo la confianza. En este juego, la vida nunca fue lucha, sino danza. Y cuando el individuo recuerda esto, hasta sus problemas financieros se convierten en parte del tablero, no como amenazas, sino como pruebas maestras para ejercitar la fe. Existen momentos en que uno llega al límite de lo conocido, y allí solo dos cosas pueden suceder: se encuentra suelo firme o se aprende a volar. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando, en plena escasez, se elige la confianza antes que el miedo. Se descubre que la vida es sorprendentemente solidaria cuando se suelta la ilusión del control. Es precisamente en la incertidumbre donde la verdadera naturaleza de la realidad se revela, mostrando que el suelo nunca fue estable, y que uno nunca estuvo destinado a quedarse quieto, sino a moverse, fluir y danzar con el cambio. Por eso, decía el analista de la psique humana, no hay que esperar sentirse seguro para actuar. La seguridad es una ilusión que aparece después del salto, no antes. Y cuando uno ha saltado suficientes veces, comprende que la red siempre aparece, quizás no en la forma esperada, pero siempre presente. Porque la vida es sensible, inteligente y profundamente responsiva, un eco constante del estado interior que proyectamos. Y cuanto antes se confía, más rápido responde el mundo reflejando esa confianza. Así, si alguien está escuchando estas palabras desde un lugar estrecho, temeroso, incierto, después de intentar afirmaciones, rituales o técnicas que parecieron no funcionar, la conclusión maquiavélica es clara: no es la acción lo que falla, sino la tensión interior. Dejar de intentar tanto, relajarse, respirar y notar que, incluso ahora, la vida ofrece sustento. La silla que sostiene el cuerpo, el aire que llena los pulmones, la vibración que transporta estas palabras, es recordar que nunca se está abandonado. Se es parte esencial de una red inmensa. Cuando esto se comprende, uno deja de implorar para que la vida lo cuide, porque entiende que ya lo está haciendo. Y así, el dinero fluye no hacia quien más lo necesita, sino hacia quien más confía. Y para que esta reflexión llegue a más personas que también buscan comprender o transformar su relación con la abundancia, él invita a todos, con la serenidad estratégica de quien domina el pensamiento profundo, que dejen su me gusta, que comenten, que compartan este mensaje y que se suscriban al canal. Pues cada gesto fortalece esta comunidad y permite que más individuos descubran el poder oculto de su propia conciencia. En este extenso análisis narrativo, presentado como si un discípulo de Maquiavelo estudiara la arquitectura secreta de la confianza humana, describe cómo la certeza interior abre corredores invisibles por donde todo fluye con naturalidad,
como si el universo mismo respondiera al tono emocional de quienes la invocan. Explica que cuando una persona adopta la serenidad como postura estratégica, su entorno comienza a reconfigurarse instantáneamente. Ante los ojos del maestro florentino, la vibración de saberse a salvo altera silenciosamente los rumbos del destino. Por eso Maquiavelo, en su estudio imaginario, destacaría que quien avanza guiado por la alegría deja de perseguir sus deseos y comienza a ser perseguido por las oportunidades, como si puertas invisibles se abrieran solo para quienes caminan sin desesperación. En medio de este análisis, concluye que la alegría no es un capricho emocional, sino un instrumento de poder, una fuerza magnética que transforma realidades enteras. Y antes de continuar, invitaría al oyente a apoyar el canal con un simple gesto: comentar, compartir el video, dar me gusta y suscribirse, pues cada acción fortalece la difusión de este profundo conocimiento. La visión maquiavélica, aquí ampliada, describe el universo no como una máquina indiferente, sino como un organismo vivo que observa, percibe y replica el estado interior del individuo que lo contempla. Cuando alguien se presenta al mundo con la vibración de quien se siente íntegro, el campo mismo de la realidad se reorganiza para confirmar esta percepción. Es como si la existencia se complaciera en reflejar la firmeza del alma humana, actuando con rapidez para equilibrar lo que está desequilibrado. Según esta lectura estratégica, nada es lento en esencia, lo que genera demora es la duda, un veneno sutil que corroe la fuerza interior y confunde el espejo de la vida. Maquiavelo diría que si, durante tan solo una hora, un hombre viviera como si el mundo ya lo sostuviera plenamente, vería cómo se formaban a su alrededor corrientes de acontecimientos inesperados, puertas que se abrían, mensajes que aparecían, oportunidades que antes parecían invisibles. Así, el observador empieza a comprender que no necesita luchar contra la realidad, sino simplemente dejar de bloquear su flujo con el miedo. Y en este momento, el narrador invita nuevamente a todos a interactuar con el video. Comenten, compartan y suscríbanse para apoyar la expansión de este estudio. El autor de este análisis, inspirado por el espíritu de Maquiavelo, invita al lector a reconocer que todo proceso vital funciona sin intervención consciente. La sangre fluye, el corazón late, la tierra gira, y nada de esto requiere esfuerzo. Entonces, ¿por qué el dinero sería la única parte del sistema que genera ansiedad? Argumenta que esta idea es una ilusión. La escasez no es un hecho absoluto, sino una construcción mental que surge cuando el individuo se identifica más con sus circunstancias que con su propio potencial interior. Para romper este ciclo, propone un ejercicio sencillo. Antes de dormir, agradecer a la vida como quien recuerda una verdad olvidada, no como quien implora. Imaginarse envuelto en una luz dorada simboliza la conciencia que ya existe, plena y segura. Al despertar, el sujeto debe moverse como si fuerzas invisibles lo guiaran con precisión, y, según esta perspectiva maquiavélica, así es. La realidad responde casi de inmediato con coincidencias, señales, pequeños resquicios que anuncian grandes transformaciones. Al final de este pasaje, el narrador invita a dar me gusta, comentar, compartir y suscribirse para fortalecer la continuidad de este contenido. Según el razonamiento estratégico atribuido a Maquiavelo, el dinero no fluye hacia quienes más sufren, sino hacia quienes más confían, porque la confianza mantiene abierto el canal de la abundancia. Él enseña que el universo no necesita tiempo para reorganizarse, solo necesita permiso para actuar. Así, cuando una persona deja de decir, no tengo, y empieza a reconocer que su situación actual es solo un reflejo momentáneo, y no una verdad eterna, recupera el control sobre sí misma. Un solo acto de valentía basta para que la realidad se incline a su favor. Caminar con confianza,
dar con alegría y recibir con gratitud son actos que, según este estudio, transforman no solo el exterior, sino, sobre todo, la estructura interna que moldea el destino. La abundancia no se atrae, sino que se recuerda, como si el ser humano redescubriera su verdadero origen. Por ello, concluye reforzando la idea: apoyar el video con comentarios, compartiéndolo, dándole me gusta y suscribiéndose es una forma de mantener vivo este conocimiento, un conocimiento que se transforma en poder cuando se comprende profundamente.